5 años después de que se había declarado de que el COVID estaba azotando a la humanidad, tenemos que ver si hemos aprendido algo. Por ejemplo, a cuidarnos cuando uno está enfermo, cubrirse la boca con un barbijo, a lavarse constantemente las manos. ¿Lo está haciendo usted en casa? ¿Lo está haciendo cuando sale? A veces ni se lavan las manos para comer. Por eso preguntamos, ¿habremos aprendido algo? Estamos con 2 médicos. El doctor Miguel Valverde, que es epidemiólogo, y también el doctor Ariel Ramírez, que es inmunólogo, porque vamos a conversar con ellos para también conocer el criterio que tienen ustedes. ¿Hemos aprendido algo? Hemos aprendido transitoriamente, Miriam, pero después nos hemos olvidado de muchas buenas prácticas que teníamos el tiempo de la pandemia. Como por ejemplo, yo tomo, usted toma, lo están haciendo, compartir el mismo vaso. Nuevamente hemos vuelto a algunas prácticas que no son las más saludables ni recomendables, y pues nuevamente el lavado de manos, el cuidado personal y todo esto se ha ido diluyendo, ¿no? Claro. Ustedes que han atendido a personas que han enfermado con el COVID, doctor Valverde, por ejemplo, usted siendo epidemiólogo ha cubierto esto evidentemente en primera línea y ha visto cuáles eran los problemas que teníamos, ¿no? Sí. El principal problema que teníamos era, lastimosamente, ¿no?, la ignorancia. Sí. Porque pese que no solamente hablo de la población, que es entendible porque era una enfermedad nueva, era el problema con nuestros colegas, ¿no? Porque pese que entre todos nuestros años de estudios que tenemos hemos aprendido a cuidarnos, había un temor que era más allá de lo natural para poder enfrentar la enfermedad. Con decir que cuando llegó el primer muerto por COVID en La Paz, no, ningún médico quería hacerse cargo. Claro. Yo estuve hasta las 5 de la madrugada en la morgue con el cuerpo, esperando que alguien me reciba. ¿Y no le querían recibir? No me querían recibir. ¿Porque por el miedo a contagio? Más que por el miedo al contagio, como le digo, la ignorancia, porque no sabían nada del manejo de la enfermedad. Claro. No, entonces prácticamente esa zozobra obligaba de que pocos profesionales, con todo lo que tenían en su conocimiento, empiecen a capacitarse, etcétera, etcétera. Pero igual, las autoridades no colaboraron en la misma línea, ¿no? Y ese fenómeno no fue en Bolivia, fue a nivel mundial. Claro, en todas partes había este mismo problema. Yo creo que sí es natural, Miriam, ¿no? O sea, no sé, una enfermedad, mucha gente muerta, y en realidad quien estaba más expuesto era quien estaba con posibilidades de morir, ¿no? Entonces yo creo que un miedo natural en general, no solo los médicos, sino de toda la gente, ¿no? Por eso mantenía la gente en sus casas y todo. Mira, yo estuve en el hospital obrero, teníamos más de 40 pacientes con COVID al mismo tiempo. Entonces, al final, sí, los médicos que estuvimos en primera línea, atendimos muchísimos casos de COVID y vimos muchísimos casos muy graves. Qué terrible. A ver, tenemos imágenes del doctor René Saunero, cuyo fallecimiento realmente ha dolido a muchos, porque él era el encargado de decirnos cada día cuántos casos habían contraído COVID, cómo estaba la situación en el departamento de La Paz y también a nivel nacional. Y cuando él falleció, evidentemente todo el mundo decía, a él le está pasando, le puede pasar a cualquier persona, ¿no es cierto? Enseguida voy a hablar con usted, doctor Ariel, para ver el tema de la inmunidad, porque en ese momento nos decían, vitaminícense, es lo primero que tienen que hacer, tienen que comer muy bien, saludablemente, pero al final de cuentas, ¿qué ha sido favorable y qué no? Estamos también con el doctor Marcelo Ríos, porque usted ha sido doctor, tú querido Tufi, vas a poder conversar con él, él ha sido allegado al doctor Urenda, cuya muerte también ha dolido muchísimo. Así es, Miriam. Así es, aquí fue muy duro lo que pasó con el doctor Óscar Urenda, en ese momento director o secretario de salud de la gobernación. Era parte del doctor Marcelo Ríos de su equipo. El doctor Marcelo Ríos era en ese momento director del CEDES, ambos fundamentales en la lucha contra la pandemia, en su etapa inicial, que era la más dura. Doctor Marcelo Ríos, buenas noches. Bueno, estamos mencionando al doctor Urenda como esa experiencia tan dura que provocó su fallecimiento, él en primera línea junto a usted. ¿Qué significó esa etapa tan crítica en su propia trayectoria y la vivencia compartida con el doctor Urenda? Bueno, Pedro, buenas noches, gracias a Tufi, a Miriam y al querido colegas que están allá. La verdad que, imagínense con tanto tiempo que ha pasado, aún queda el trauma, aún queda la información, aún queda en la mente bastante reciente
recordar esos momentos y sobre todo a un gran luchador y una autoridad en su momento, autoridad como tal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico, académico, ni qué decirlo, político, pero sobre todo en el aspecto de guiar desde una forma muy paternal que él tenía para poder orientar y tomar las decisiones, bastante práctico y pragmático. Y bueno, nos queda todo y a la cabeza de él los cientos y cientos de colegas que lamentablemente también fallecieron, ¿no? Este fallecimiento mostró lo vulnerable que éramos todos. Yo le preguntaba a usted, por ejemplo, si se contagió en esa etapa y me decía, precisamente en esa etapa que era tan crítica, la inicial. ¿Cómo encaró ese momento? Porque aquí en Santa Cruz se detectaron los primeros casos y hubo una especie ahí de no sé si de paranoia por la información. Doctor, ¿cómo se manejó ese momento que fue más crítico de todo el proceso? No nos olvidemos que en el momento ya se empezó a hablar de infodemia, que era lamentablemente como los trailers de las películas, ¿no? Ya venían 3 meses diciéndonos al mundo entero, cuando se veían esas imágenes de China que se caían y se desmayaban, no sin ningún sentido en plena calle. Entonces ya empezaba toda esa situación. Cuando empezó el primer caso en Europa, que fue en Francia, y luego fue avanzando Brasil, que fue el primer país latinoamericano que empieza a tener casos, ahí ya es cuando definitivamente nos damos cuenta de que no había vuelto. La situación era incontenible, por lo tanto había que tomar las acciones respectivas, que fue lo que se hizo. Y bueno, la paranoia. Porque hasta el personal médico incluso tenía dificultades para recibir, había ahí cierto temor, ¿no? Yo considero, y como decía el doctor Ramírez, era hasta comprensible, ¿no es cierto?, entender, porque no era una enfermedad como muchas que actualmente hay emergentes y reemergentes que ya las conocemos. Es una enfermedad nueva, ¿no es cierto? El virus no era el mismo ni siquiera, o sea, había ya antecedentes de un virus parecido, pero con una nueva, con una nueva cepa, tenía además la probabilidad de saltar de lo que antes era muy gastrointestinal, ahora un tema respiratorio. Entonces, esta novedad hace que evidentemente el mismo sector salud, con la poca información que había en su momento, tenga, ¿no es cierto?, ese miedo natural ante lo desconocido. Y al final y al cabo fue el pasar del tiempo el que nos permitió conocer la vulnerabilidad que teníamos todos nosotros por la capacidad o no que había con el conocimiento primero y luego con la situación de la logística, que es lo más complicado. En ese momento resultó hasta familiar verlo inicialmente al doctor Urenda cada día en los hogares mientras todos estábamos encerrados. Y cuando ya él falleció, usted tomó prácticamente la posta de comunicar datos que eran muy difíciles, como las muertes. Por ejemplo, usted me recordaba cuántas muertes hubo en Bolivia durante toda la pandemia. Hasta cerrando el 2024, durante todo lo que ha seguido avanzando el tema no solo de pandemia, sino de la situación COVID, son 22.300 almas, que digo yo, que lamentablemente se llevó el COVID-19. Más de 1.300.000 habitantes fueron los registros que dieron positivo en todo el país hasta la fecha, hasta el 2024. Imagínense la cantidad, ¿no es cierto? Inclusive se habla de un subregistro finalmente. Claro, ¿no? Obviamente estamos hablando de aquellos que dieron positivo, ¿no? Ni siquiera los sospechosos, estamos hablando de aquellos que accedieron al sistema, que el sistema tuvo la oportunidad de captarlo, de registrarlos y que quedaron en la historia, ¿no es cierto?, del país, de una situación que en los últimos 100 años no había existido en el mundo entero. Hubo mucho pánico, doctor, ya 5 años después. ¿Cuál cree usted que ha sido la enseñanza que le ha dejado al sistema de salud, lo que ha conseguido el sistema de salud, el antes y después, probablemente, y también a la comunidad? Primero, que era una situación incontenible. 2, ningún país del mundo puede jactarse de decir que pudo afrontarlo como creyó que lo iba a afrontar, ¿no es cierto? Y 3, hay 3 pilares importantes que se manejó respecto a la contención, que era la ralentización al final de los casos. Faltaron muchas cosas, pero no debemos olvidar como lecciones aprendidas. Primero, la capacidad de la comunicación en crisis, que es clave de arriba para abajo y de abajo para arriba para poder hablar y hacer que el huésped, que es la población, nos ayude a ralentizar la situación. 2, la relación intergubernamental que debe existir. Tiene que haber un canal limpio, abierto, sin ningún cálculo político, ni nada que entorpezca lo técnico en ese momento. Lo técnico es lo que tiene que dirigir en ese momento para que lo demás, lo económico y político, sustente lo que se necesita. Y 3, sobre todo, la capacidad de atención. Conocimiento, infraestructura, personal capacitado, insumos. La capacidad de atención es la que nos va a permitir sustentar. Imagínense, China en 10 días construyeron un hospital. Nosotros pudimos crear 200 unidades de terapia intensiva. Y está mejor
mejor ahora el sistema en infraestructura, en todo lo demás que en ese momento? Quedó en papeles muchas cosas, lamentablemente. Las unidades de terapia intensiva que se crearon terminaron cerrándose porque no es sustentable. Era necesario, sí. Necesitamos más unidades, sí. Pero no es sustentable, lamentablemente, porque seguimos teniendo un modelo de financiamiento que ya está de la época republicana todavía, donde no se ha modificado a pesar que hemos cambiado normativas. El sistema de salud sigue estando todavía en un proceso de regresión, lamentablemente, y es una situación calamitosa para el país. Y lo más preocupante es que no se descarta que pueda haber en el futuro, no sabemos si cercano o más lejano, una nueva pandemia. Ahora se habla de la gripe aviar, por ejemplo, como uno de los temas de temor. Entonces hay que prepararse todavía aún más en este ámbito para afrontar lo que podría ser un futuro con problemas. Debemos estar listos para afrontar cualquier tipo de patología, más aún que las que son más fáciles o más próximas son aquellas que tienen mecanismos respiratorios para el tema del contagio, como lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque permite tener una población que va infectándose. No es lo mismo pensar todavía en una situación como el ébola, por ejemplo, que lamentablemente mata primero a sus víctimas y no permite el contagio. En cambio, las respiratorias, lamentablemente sí existe la probabilidad de que haya una transmisión en masa, un evento de salud pública de importancia internacional. Pero lo que tiene que estar clave es que el mecanismo de información es lo primordial. Tras que tengamos la casuística en otros países, el país ya tiene que tener la capacidad de responder. Lo de la gripe aviar que acabas de decir es completamente cierto y no es una enfermedad de hace 2 o 3 años, la tenemos ya hace 10 años atrás que tenemos gripe aviar en el mundo entero. La del 2009, la gripe H1N1, la pandémica también fue en su momento, ¿no es cierto?, con una situación pandémica. Muchos no se acuerdan, pero entre la gripe aviar y otras que están a la vuelta de la esquina, hay que tomar decisiones de una vez, hay que tener la capacidad de afrontar y utilizar las lecciones aprendidas que hemos tenido. La nueva normalidad, que es el mecanismo de usar la etiqueta respiratoria, barbijo, el distanciamiento social, pero sobre todo la capacidad que tengan los gobiernos, me refiero a los niveles de Estado, para poder responder inmediatamente y siempre la transparencia y la información a la población. Miriam, Luciana, sí, el doctor Marcelo Ríos nos ha recordado esta experiencia que ha tenido él en primera línea con los primeros casos de COVID en Bolivia, aquí en Santa Cruz, pero además ha subrayado lo que son desafíos para el futuro inmediato. Y vamos a recordar ahora, Miriam, tu filla, a nuestros invitados, cómo es que la gente justamente recuerda lo que vivió en la pandemia. ¿Qué recuerdos le lleva esto a usted? Personalmente fue muy triste. Desapareció mucha gente, se enfermó, se murió, pero ahora estamos todo bien y todo es cuestión de cuidarse. Recuerdos malos pues que ha habido en el 2019, ¿no? Realmente mucha tristeza, ya mucha pena porque con la pandemia perdí a mi hermano, lamentablemente, y falleció y realmente es una grande tristeza, ¿no? No sabíamos qué hacer. Creo que no estábamos en un departamento, en un país donde estábamos contando con lo que es la pandemia, ¿no? Es que en la pandemia no estábamos muy informados todas las personas. Malos recuerdos pues desde la pandemia que estamos ahora y con esta situación, mire, no podemos trabajar, no hay gasolina. Yo creo que nos ha enseñado, nos ha dado muchas formas, creo que más que todo en el colegio o en las universidades que se ha visto la virtualidad, a utilizar mejor, los medios, ¿no?, virtuales. A ser una persona más consciente, ser buenos y sobre todo reflexionar un poco sobre nosotros mismos, ¿no? La pandemia nos ha enseñado a ser más amable, cariñosos, ¿no?, llevarse bien con nuestros prójimos. Y no me equivoco cuando le digo que prácticamente todos hemos perdido o a un familiar o a un amigo muy cercano en esta pandemia que hemos pasado hace 5 años. Compañeros de trabajo, Miriam. Compañeros de trabajo también, ha sido muy doloroso realmente. Y un artista muy querido, especialmente por el público paceño, Daniel González, conocido como Rigucho. Yo recuerdo que él ya se había incluso despedido a través de sus redes sociales cuando contrajo COVID. La salud de ti y tu familia. Gracias.
primera vez que estoy en un hospital, casi un mes, y ha sido muy fea, pero la he sabido sobrellevar con el cariño que me han dado en el hospital. Y son recuerdos muy desagradables, llamémoslo así, ¿no? Pero también ha sido un momento de estar de pie más bien, perdón, en esta lucha contra esta enfermedad. Voy a casa. Tratar de superar, porque uno en esos momentos lo que piensa es las motivaciones que puede tener uno para superar eso. Y en este caso, lógicamente, ha sido mi familia, ¿no? Mis 2 nenas y mi esposa, lógicamente, que ha luchado a mi lado. Yo veo un caso, nunca voy a olvidar un caso de un señor que entró días después del que yo estaba, y era un caso que el caballero ya no tenía ganas de luchar. Y creo que sí, mucha gente ha pasado esto. Se lo veía muy deprimido, muy mal, muy enfermo, no quería contestar ni el teléfono, nada, ni a su familia, ni a nadie. Y lamentablemente días después él se fue. Decir contagiarse ya deprimía. Sí. Y lo primero que te venía a la mente, por lo menos a mí me pasaba, era decir, ¿dónde me he contagiado? Tal vez en ese afán de buscar una cierta culpabilidad en alguien, ¿te das cuenta? O sea, ¿o quién me ha contagiado? Entonces eso es muy clásico en el ser humano, de querer echar la culpa a alguien. No, pero estaba ahí la enfermedad. He visto mucha gente irse a mi lado. Gente que entraba y que duraba entre 3, 4 horas. Que los médicos, era una lucha de los médicos increíble, ¿no? Esas luchas que a veces ves en esos programas o en esas series televisivas americanas, que a veces yo veo, por ejemplo, como el Dr. House y cosas así, donde los médicos un poco más se suben sobre el paciente para tratar de salvarle la vida. Ese tipo de lucha yo he visto en carne propia, de enfermeras, médicos, que hasta el último luchaban con el oxígeno, con darle la resurrección y todo lo demás. Y esas cosas sí me han traumado mucho. Sí, uno de los mayores mensajes que yo pude dar y que se hizo también viral fue el hecho de que dije: yo soy humorista, pero esta enfermedad no es ningún chiste. Y creo que eso ha calado muy hondo. Y creo que hay que tomar muy en cuenta todo eso, ¿no? O sea, y también, lógicamente, los medios de comunicación me entrevistaron y yo comentaba sobre todas mis experiencias y todo lo demás. Entonces, creo que de alguna forma ha servido para que la gente también se cuide en las siguientes olas que han habido, ¿no? Ya no soy el mismo nadie de antes. Te soy muy franco en eso, porque quedan esos traumas que te decía. Quedan esos traumas. Y no solamente en eso, sino que ya ves a alguien muy cercano enfermo, por ejemplo, y ya te estás preocupando, ya sabes, o apenas tú estás tosiendo o está pasando algo, ya piensas siempre que hay algo. Entonces... Pero siguen tosiendo con la boca abierta, le tosen a uno en la cara. Esas cositas no hemos aprendido. Ya para ir despidiendo, doctor, hemos quedado con el tema de la inmunidad. ¿Qué errores hemos cometido entonces y qué se debería mantener ahora? La vitamina D, por ejemplo. Yo creo que lo que hemos aprendido en este momento es a cuidarnos, sí, Miriam, y a valorar la salud, ¿no? Normalmente muchos podemos llevar una vida desordenada, no pensar en la salud, pensar en controles, en prevención, tal vez no es la prioridad, pero el momento del COVID, ¿cuánto vale la vida? Sí. ¿Cuánto vale la salud? Cómo todos queríamos cuidarnos en ese momento, ¿no? Y quizás lo que sí deberíamos continuar haciendo es invertir en salud, ¿no? A nivel individual, pues hay que hacer controles, hay que tener una vida lo más sana posible, como Lucía decía, ¿no? Sí. Ejercicio, ella tiene una vida alimentación, sana, todas esas cosas van a darnos una buena salud que no hay que dejar de hacer en realidad. Y a nivel colectivo, a nivel de autoridades, pues cuán importante es invertir en salud, ¿no? El doctor Ríos decía, pues va a venir más pandemias, y es verdad, pero no hay la inversión que se debería y la importancia para salud. Estados Unidos está ahora con un ataque de sarampión, por ejemplo. Y eso va a pasar, ¿no? La salud es importante, en realidad es una prioridad y debe ser una prioridad y debe tomarse medidas preventivas para continuar fortaleciendo nuestro sistema de salud, para que realmente la salud sea una prioridad para todos. Y me quedo con esto que decía, ¿verdad? ¿Cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale la vida? ¿Y cuánto vale la libertad?
lo que hemos tenido restringido durante muchísimas semanas, y eso nos ha afectado incluso psicológicamente a quienes hemos atravesado por esta situación, doctor. Sí, precisamente antes se hablaba, por ejemplo, de los síndromes post-COVID. Sí. ¿No? Y muchos pensaban que simplemente era el aspecto viral, cómo ataca el virus, etcétera, etcétera. Y luego de estos años, 5 años, se ha podido demostrar que en realidad el post-COVID no estaba tan relacionado con el mismo virus. Primero está relacionado con el impacto de ansiedad y depresión que causaba, porque ver un familiar cercano que fallezca, un amigo, etcétera, causa depresión, ¿no? Y lo peor, o sea, lo que me gustó el comentario de nuestro colega de Santa Cruz, la transparencia en la comunicación. ¿Qué tan importante es ser transparente? Y esto de la transparencia ha ayudado, por ejemplo, que una segunda epidemia no se desarrolle de otra enfermedad que es la viruela del mono, por ejemplo. Sí. ¿No? Al principio, ¿qué dijeron las autoridades? Cuidado me digan que es una enfermedad de transmisión sexual. Se van a molestar. Cuidado me digan que son hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Pero cuando nos unimos como equipo, ¿no? Tanto gobierno departamental, nacional y municipal, dijeron, no, hay que decir la verdad, pero por los canales correctos. Exacto. Y al hablar de manera adecuada, con los canales correctos, hemos evitado, primero, que la enfermedad se disemine. Segundo, que las personas que pueden vincularse más a esta enfermedad reciban diagnóstico oportuno, ¿no? Y segundo, que no reciban estigma. Eso. Porque en el COVID, ¿cuál ha sido el mayor problema? En la ciudad del Alto, me acordaba, que es un estigma tener COVID. Por lo tanto, la ciudad del Alto negaba tener. Y yo he sido testigo inclusive de los cementerios clandestinos que habían de COVID en el primer año de la pandemia, ¿no? Por eso vale mucho la transparencia, tanto en autoridades como también nosotros como personal de salud. Claro. Y la población, gracias a Dios, ha seguido también con el ejemplo. Qué bien que lo diga, doctor, porque sí, evidentemente a veces uno le dicen, no me van a decir, pero la verdad hay que decir las cosas para que la gente también sepa cuidarse de forma correcta. Así es, agradecidos por su presencia y por su labor.